con un invitado muy especial, con el profesor Amadeo Valladares Álvarez. Bienvenido, profesor. Es un gusto, un placer siempre. Quiero comentarles que el profe Valladares es empresario, ensayista, escritor, fundador y director de empresas de seguridad privada, miembro de la Compañía de Operaciones Especiales Militar. 52, los Boinas Verdes. Sí. En las Boinas Verdes en España, consultor de seguridad y gobernabilidad del sector público y privado. Trabajó en Querétaro en seguridad pública, en el municipio de Querétaro, tengo entendido. Sí. ¿En qué año fue eso? Con Manuel González Valle. González Valle. Sí, claro. Y Querétaro sigue siendo un lugar seguro, creo que dejó algunas bases ahí sentadas en ese momento, profesor. Gracias, sí. Es representante de México en Washington, en la reunión Análisis de la Seguridad Pública en Norteamérica del Fórum de Federaciones, presidente fundador de la Hermandad Francisco de Vitoria, fundador de la Escuela de Artes Marciales Japonesas Butoku Dojo, fundador del Movimiento Social, Cultura y Moral Nuevos Tercios, organizador del primer Congreso Internacional de Hispanidad. ¿Fue en Querétaro el primer congreso? El primer congreso de hispanidad en el mundo se hizo aquí en Querétaro. ¿En qué año se acuerda, profe? En el 2010. 2010. Organizador del primer congreso de hispanidad por internet y tiene además libros publicados en Seguridad, Compromiso de Todos, Un paso de guerrillero, Hidalguía a Tierra Hostil. Hidalguía en Tierra Hostil es el último libro. Sí. Hidalguía en Tierra Hostil. Algo parecido a lo que nos está pasando en México, ¿no? Claro, la hidalguía, que habría que definirla porque por desgracia hoy no se conoce ya la hidalguía, hemos dejado de practicarla y de conocerla. Y es la tierra hostil para la hidalguía, que es nuestra esencia, nuestro estilo, es lo peor que le puede ocurrir a un estilo, es en los propios países hispanos. Hispanoamérica, España, son los países más hostiles a su propio estilo. ¿Cómo ve usted en este momento a México y a los mexicanos? México es un pueblo desarraigado, ya que estamos hablando de identidad y de hidalguía. México fue parte de un imperio, no fue de un imperio, y fue una de las partes más grandes de ese imperio. México, llamado la Nueva España, porque México se quedó chiquitín, la Nueva España era muy grande, pero como los secesionistas no sabían qué secesionaban, pues primero no sabían el nombre que darle, le llamaban la América Septentrional, le daban nombres así hasta que quedó en lo que hoy conocemos como México. Y empieza un desarraigo de la esencia de esa nación común, porque recordemos que lo que ahora se llama México, la Nueva España y todos los virreinatos y provincias de ultramar no eran parte de España, eran España. Entonces, en el momento en que... Esto empezó en el siglo XVIII, no en el XIX. Siglo XVIII empezó la invasión de los conceptos masónicos, de la Ilustración, a meterse en nuestra alma los conceptos extraños de la leyenda negra que habían inventado los enemigos. Y se empezó a difundir en el siglo XVIII. En el XIX cuajó en forma de, en el caso de Hispanoamérica, en secesiones, de aquella unidad moral y política de hacía 3 siglos. Pero México, como tal nación que nació a base de ocultar la identidad propia. Porque si yo me quiero secesionar, ¿cómo me voy a secesionar de algo de lo que soy parte, que soy entraña? Entonces tuvieron que inventarse una nación que no existía. Por eso anularon la universidad, acabaron con la universidad, con la educación que daban los monjes, los frailes, absolutamente con todo. Y fueron inventando, hasta el nombre le copiaron a Estados Unidos. Pero Estados Unidos sí podemos decir que es una federación de 13 colonias que había y se unieron para generar una nación por pacto de todos. En realidad, decir que México es una federación es una aberración intelectual y moral, porque ¿por qué voy a dividir lo que está unido para luego unirlo? ¿Por voluntad de quién? Si está unido. Es una familia, unos amigos, vamos a dividirnos, ya no somos moralmente nada, pero vamos a hacer un pacto de que lo somos. No, lo somos de esencia. Entonces, el origen de ese mito de la Federación Mexicana es una copia de Estados Unidos,
porque hay que entender que desde la independencia, desde el primer momento, estuvo llevada por Estados Unidos. Toda Hispanoamérica estuvo dominada por los ingleses y menos, bueno, que es una forma de estar dominada por los ingleses, pero por Estados Unidos. Desde el momento en que inició la independencia, llamada independencia, mal llamada independencia, porque es realmente una secesión técnicamente, estuvo controlada y dominada por Estados Unidos. A mí me gustaría, profesor, para conocimiento, porque yo siempre digo, personas como usted hablan a veces en español antiguo, sí. Y me gustaría definir y que usted nos explicara la hidalguía y cómo la ve, si existe realmente esa hidalguía en los mexicanos en este momento. ¿Existió? ¿Se perdió? ¿La podemos recuperar? Hablar un poquito de esa hidalguía porque es interesante el término. La hidalguía está en el alma de los pueblos, por eso se puede recuperar. Los tiranos nos la han llenado, nos la han ocultado de basura, pero no saben que muchas veces la basura es precisamente sobre lo que se va a crear el nuevo árbol, los nuevos frutos. Entonces pueden seguir echando basura, pero un día resucitará lo que es verdaderamente la hidalguía. La hidalguía es un estilo de vida. La hidalguía son principios de vida. Es una manifestación también, porque lo que no se manifiesta no se tiene. Y tiene un proceso histórico de que hablaremos en el curso del sábado, que inicia el sábado, porque no hablar de la hidalguía y hablar de la hispanidad, pues es una contradicción, porque como decimos muchas veces en Nuevos Tercios, la hispanidad es hidalguía ecuménica. Entonces necesitamos resucitar aquel estilo profundo, lleno de virtudes y principios que guiaban antiguamente la vida de las personas. Las personas a veces, porque no lo han leído seguramente, conocen el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El título no es ocioso. Le llamaba Hidalgo Cervantes a propósito a su personaje, porque era un idealista, un hombre que luchaba, aunque estaba loco, sí, pero él luchaba por el bien y la verdad. Su verdad estaba tergiversada por su locura, luego cayó en la cuenta, pero nunca dejó de ser hidalgo ni loco. Y en el Quijote encuentra unas respuestas casi para todo, con una claridad y con una... Incluso pudiera ser rudo, pero trae su diplomacia en cada respuesta que da. Exacto, trae su estilo, su elegancia en todo lo que dice, aunque pudiera ser muy duro. El Quijote, mira, yo hago con el Quijote lo que muchos hacen con la Biblia. Cuando tengo pues un problema, estoy pensando en algo, cojo el Quijote, lo abro y leo la página en la que lo abrí. Siempre tiene una solución para todo. Casi 23.000, un mensaje profundo, denso, hidalgo. Y casi 23.000 palabras. Y hoy nos conformamos con 4 comodines que los manejamos según el contexto. Hemos desvirtuado hasta el lenguaje, y en el lenguaje está el alma de los pueblos, por eso la han destruido. Hoy la vulgaridad lo domina todo. Domina el campo académico, domina la política, domina la vida social, domina la familia. La vulgaridad es lo que hay impera. Si volvemos a cobrar nuestro estilo, recuperaremos nuestra dignidad personal y nacional y daremos un paso definitivo hacia un futuro próspero. Esta pérdida del lenguaje que usted señala es cierto. Ya los 23.000 palabras se han reducido a unos cientos, yo creo que de palabras. La gente, los jóvenes, cada vez utilizan menos palabras para comunicarse. Y esa es la riqueza más grande que tiene el español. Claro. Los sinónimos no son sinónimos matemáticos, son sinónimos matizados. Cuando nosotros decimos un sinónimo de una palabra, estamos matizando esa palabra con cada sinónimo. Esto es de una riqueza impresionante y que pocas lenguas pueden decir que la tienen. Quienes hacemos otro tipo de actividades, este mismo proyecto de Mirar Lejos, pues tratamos de motivar a los jóvenes, de hacerlos participar, de reflexionar, de recuperar esa hidalguía de nuestro país para que podamos tener un futuro más promisorio. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo los ve? ¿Qué tendríamos que hacer? Lo primero que ha aplastado junto con la historia pervertida y la moral pervertida a través de la historia, porque la moral brota de una historia y como nosotros somos
animales históricos. Esto lo dijo un señor del que no soy muy aficionado, pero es cierto, somos históricos, somos animales históricos. Desvirtúan la historia para desvirtuar la moral que nace de ellos, y lo primero que perturban son las mentes, el alma de los jóvenes, porque perturbada el alma de los jóvenes son manipulables, son masa manipulable, sin ideales, sin nada por lo que luchar, sin nada en lo que creer. Entonces sí, la primera víctima de todo esto han sido los jóvenes, que ya son generaciones de jóvenes, y solo algunos jóvenes despuntan porque, y son los más bravíos, los más importantes, porque no se han dejado engañar. Y con el tiempo ellos han buscado la verdad, que eso es pensar bien, buscar la verdad. Y entonces, claro, ¿cómo los veo hoy? Preguntaba. Pues los veo muy sumidos en su mundo. Todos somos hijos de nuestros tiempos, pero cuando los tiempos son un engaño hay que salir de ellos con virilidad, con firmeza. Y ahora, hablando de virilidad, voy a decir una cosa muy mala para nosotros los hombres. Si las mujeres, si las jóvenes se hicieran respetar y exigieran al varón un comportamiento apropiado, todo cambiaría. En realidad estamos en sus manos. Y la identidad nacional, esa parte que dice que hemos ido perdiendo, ¿sí la ve muy deteriorada en este momento, la identidad mexicana? Muy deteriorada, porque en el transcurso de 2 siglos así se pretendió y así se consiguió. Con todas las estructuras del poder se intentó destruir nuestra propia identidad. Sin embargo, como digo, está en el alma de las personas. Y hoy hay una resurrección de toda esta idea de la hidalguía, de la hispanidad, de los principios tradicionales, que no debemos olvidar, porque está cada vez más fuerte este campo de la hispanidad, este campo de la moral, este campo de la hidalguía. Se está fortaleciendo, no solo en México, sino en toda la hispanidad. Y esto es, bueno, pues algo que debemos tomar con mucho optimismo, pero con mucha capacidad de lucha. Esta, digamos, acción, pero desatinada totalmente, de pedir disculpas a España, ¿no era como un distractor hacia ese reconocimiento, a esa hispanidad? Hemos aprendido la lección que desde toda la vida se ha llevado y que matizó de una manera grosera y aberrante la Revolución Francesa, a través de las ideas de la Ilustración. Y ese lema de la Revolución Francesa es justo todo lo contrario de lo que era en realidad. Es decir, las personas toman términos que son magníficos, que son fundamento de moral, pero para engañar al pueblo y a las personas, para decir que van a hacer justo lo que no van a hacer. Y eso se sigue haciendo hoy día. Entonces, efectivamente, hoy es confuso hablar de los principios y de las virtudes, porque la ha utilizado el enemigo para pervertirlas, para no cumplirlo. Entonces, sí, claro, tenemos hoy ese problema, que también hasta los términos nos los han quitado. Mire, desde el momento en que nos quitaron las lecturas antiguas, las lecturas tradicionales, clásicas, las lecturas clásicas, pero el clasicismo que empieza donde usted quiera. Si quiere empezar por Grecia, pues empezamos por Grecia, a estudiar este concepto que después evolucionó de nuestro clasicismo literario, para llegar al concepto más grande, que es el nuestro, el de la hispanidad. Pero nos han quitado a los grandes genios de la literatura española, de la literatura de nuestra hispanidad. Al quitarle eso a los jóvenes, han hecho una obra maestra, porque los jóvenes no tienen sustento. El volver a las lecturas clásicas, tradicionales, a las nuestras, es la recuperación de nuestro futuro, de nuestra moral otra vez. Por eso hay que volver a las lecturas como el Quijote y tantas otras. Bueno, hasta en el siglo XIX, que fue el siglo más pervertido moralmente que se puede encontrar uno, fruto del siglo XVIII, hay personas que destacan de una manera ejemplar y son clásicos, igual de clásicos que en el siglo XVII o XVI. Balmes, por ejemplo, que es el último, es muy importante. Menéndez Pelayo, es esencial. Pues las buenas lecturas no tienen época, ni tienen tiempo. No, exactamente, no tienen época, pero al quitarlas y dejarlas arrinconadas en una época, nos han quitado precisamente la evolución de lo que somos, porque
Hoy, por ejemplo, pues hay autores que sí son muy clásicos a la hora de escribir, pero que son muy centrados en nuestra modernidad y actualidad. Hasta ellos son insuficientes si no retomamos las raíces de lo que produjo aquel principio, aquella intelectualidad. Usted habla del deber y de la participación social. En algunas pláticas, en algunos comentarios que le he escuchado, esa parte de ese deber, ¿cómo lo ve en este momento en nuestros jóvenes, en nuestros conciudadanos, en los mexicanos, para redondearlo? Pues no muy bien, porque no hay compromiso. El momento en que uno no entiende porque le han quitado todos estos principios, la historia de la que emanan estos principios, y les han desarraigado, la persona se pierde. Entonces los principios hoy están perdidos y hay que recuperarlos. El joven vive un mundo de fantasía, como es el propio de estos tiempos, de los que son hijos. Es que es muy difícil salirse de ser hijos de nuestros tiempos. Por eso la gente grande son las que hacen algo más de lo que su tiempo propone y avanzamos hacia un futuro mejor, promisorio, más moral. Entonces, ¿la pregunta concreta cuál era? La pregunta concreta es el deber y la participación social, claro. No podemos participar bien socialmente en el cumplimiento del deber si no tenemos compromiso con ese deber que además hoy desconocemos. Hoy el principal principio, así le llaman, no lo es un principio pero desviado, es el de mi propio derecho. No, lo principal en los seres humanos es el sentido del deber, que es hidalguía. Sentido del deber es hidalguía y honor. Pero como hemos perdido el honor, hemos perdido el camino del sentido del deber. Entonces, todo lo que choca con algo que yo no creo o no quiero, ya es un individualismo tan patológico que afecta a la articulación de la sociedad. Pero estamos llegando a donde yo creo que está el problema. Ahorita usted lo dijo, profesor, las personas mayores estamos haciendo algo que deberían estar haciendo los jóvenes. Sí. Porque lo que viene no es nada halagador. No. Y nosotros, pues ya vamos de salida. A ellos les va a tocar vivirlo y sufrirlo. Y no veo que lo entiendan. Eso es. Entonces, esa es la parte importante una de las partes importantes que creo que hay que resaltar y hay que animarlos. ¿Usted cómo ve? Y usted habla mucho de la voluntad. ¿Cómo podemos hacer que los jóvenes con voluntad enfrenten estos retos? Claro, es que la voluntad es el primer principio. Si quitamos la voluntad, aunque nos queden los conceptos morales, somos animalitos, porque seguiríamos nada más a nuestros instintos. Lo que nos obliga es la voluntad de estudio, la voluntad del cumplimiento del deber, la voluntad de hacer lo que debo hacer. Y sin esa voluntad, que es la fuerza original, no vamos a tener nada. Los principios da igual que estén ahí, si yo no tengo la voluntad de luchar por ellos, si yo no tengo la valentía que nace de mi voluntad de tenerla para luchar por ellos. Entonces, han hecho abúlicos a los jóvenes, sí, así es. Entonces, ¿es esto, bajo el esquema que lo está presentando el profesor, este adoctrinamiento que hoy estamos viendo en la escuela, es para destruir la voluntad? Sí, destruida la voluntad de las personas, son entes manipulables, amorfos, que en realidad, como está sucediendo hoy con el nuevo orden mundial, los están manipulando hacia donde quieren. Pero les dicen, nuevamente engañando, que son más libres que nunca. No, son más esclavos que nunca, pero son esclavos espirituales y entonces ellos no pueden verlo. Por eso el joven que sale de esto, de esta presión, de esta esclavitud de la mentira, es un joven de muchísimos valores, porque todo lo que le han contado en la escuela, en los medios, y es lo que está a la vista de todos, tapando la verdad, ellos han querido traspasarlo y entender la verdad. Son jóvenes de muchos méritos, y el que quiera entender qué es la verdad y volver a esto, que se vaya a nuevos tercios, que ya tenemos jóvenes de mucho valor. Pero ese es el punto, recuperar la voluntad individual de cada persona. Pero este proyecto, profesor, Mirar Lejos, es obviamente hablar de los problemas, pero también encontrar y proponer soluciones. Siempre dejar un camino de optimismo, porque eso de ya todos traemos demasiados problemas encima. ¿Usted cómo le encuentra? ¿O existe algo para tratar de recuperar la voluntad, la hidalguía, regresando al inicio de nuestra plática? Sí, la verdad entusiasma.
Si vamos abriendo, es que no es la mente, es el corazón. Lo que está pervertido es el corazón. La mente sigue siendo capaz de pensar. Si conseguimos que se abra un poquito el corazón a la verdad, tendremos todo conquistado. Y es con lo que hay que luchar, con el corazón, porque nos han llenado enamorarse de nuestro México nuevamente. Otra vez, nuevamente, porque está ahí. Ahí está. Está ahí. Entonces necesitamos abrir el corazón para que la mente pueda pensar, porque lleno de prejuicios no podemos pensar, reaccionamos de una manera visceral, instintiva, violenta. Por eso el que no tiene argumentos se pone violento e insulta, etiqueta, fascista, lo que esté de moda, ¿para qué seguir? Y ya etiquetado queda presa de la comunión social, de lo que todo el mundo cree, pero no tienen capacidad de argumentar porque no tienen razón, ni no tienen criterio. Y tenemos que salirlos de ahí. Y lo otro, claro que tenemos que tener optimismo, es una obligación. Cuando nosotros tenemos una misión que cumplir, unos principios que defender y creemos en ellos, el espíritu del optimismo militante es obligado, no es optativo. Yo sé por qué lucho, yo tengo que luchar. Y aunque muera en la batalla, yo muero de una manera optimista porque estoy haciendo lo que debo hacer. Mire usted, el domingo murió un amigo entrañable, uno de las primeras personas que se unió a Nuevos Tercios en México, un señor extraordinario, era médico, un luchador por la hispanidad. Estuvo en el Congreso del 2010, el doctor Etsuo Tirado Hamasaki, y ese hombre es un ejemplo de luchar hasta el final. La semana en la que murió nos estábamos comunicando y él estaba preocupado por el curso y qué podíamos hacer y cómo lo debíamos hacer. El señor se estaba muriendo, pero estaba luchando hasta el final por aquello en lo que creía. Este señor es un ejemplo, y ejemplos como eso tienen muchísimos la historia. Y debemos aferrarnos a nuestros hitos, a lo que marca nuestro camino, aunque creamos que es inalcanzable, porque esa secuencia del camino que nos han dejado esas personas buenas que nos antecedieron, es volver al camino. Estamos desperdigados por todos sitios, sin nada que seguir, no hay ejemplos. El hombre necesita ejemplos, y mucho más los jóvenes que están iniciando. Encontrado ese ejemplo, ese hito a seguir, los jóvenes van a ser felices, porque hoy no lo son. Vivimos curiosamente los tiempos en los que hay más suicidio. Bueno, si hay más medicinas, más tratamientos para todo, más bondades de vida, medios de transporte, no podemos compararnos con los tiempos antiguos. ¿Por qué me suicido más? Es muy sencillo, porque estoy vacío, porque no creo en nada, porque yo soy, el primer deseo soy yo mismo. El vivir bien, el estar. Por eso no tenemos hijos, porque los hijos son una carga. Y no faltará también tener ejemplos a seguir. Claro. Como que eso también se ha ido disminuyendo. ¿A quién yo como joven sigo, respeto o quisiera emular? Yo sí creo que hablemos de la política, que es donde son más visibles los líderes. Yo creo, y usted participó en Acción Nacional, me estaba comentando que ya no está en Acción Nacional. Yo recuerdo, y seguramente usted también, gentes de una gran honestidad, pues ahora sí que hidalguía, Cloutier, Castillo Peraza, hablo de mis tiempos, don Luis H. Álvarez, los propios antiguos, Manuel Gómez Morín, don Efraín González Luna, pensador humanista. Yo lo admiré a Efraín González Luna, yo me metí al PAN por lo que leí de Efraín González Luna. Entonces, está faltando esa parte. ¿Cómo hacer o rescatar eso? ¿O qué hacemos, profesor? Cuando los tiempos son malos, brota el espíritu y se fortalece. Eso hay que animar, hay que hacerlo brotar, ¿no? Hay que hacerlo brotar. Pero en esos tiempos malos, cuando el PAN tenía que luchar contra todo, es cuando solamente los hombres electos se unían al propio. Es que no me gusta la palabra partido, porque los partidos parten las naciones. Pero en fin, entonces en los malos momentos es la gente mejor la que reluce, por supuesto. Y usted hablaba en el PAN, una plática que dio de ética profesional, mística. La palabra mística también ya está perdida, ¿no? Como que no hay esa mística ya en la participación política, en la participación empresarial. Hay ejemplos valiosos, por supuesto. Yo no soy partidario de los absolutos, o sea, existe,
pero sí se ha reducido esa mística, esa ética, esa honestidad, esa vocación de servicio. Este tipo de cosas las hemos ido perdiendo. ¿Usted piensa que no? Sí, sí, la hemos perdido indudablemente, y con los matices que se han señalado. Es que la mística es la última etapa de todo, de la religión, de una creencia, de las dos cosas juntas. La última etapa es la mística. O sea, iniciamos con la voluntad Iniciamos con la voluntad, y sí, terminamos señor, con la mística. y terminamos con la mística. Y todo lo que hay en medio hace que perfeccionemos la capacidad para llegar al estado místico. Pero ¿cómo vamos a llegar al estado último de todo este proceso Si no tenemos voluntad. humano si no tenemos ni siquiera la voluntad y no hemos estudiado nuestros principios, nuestra historia, nuestra esencia, nuestro ser? Nunca vamos a llegar ni a comprender la mística. Por eso, mire qué singular, y lo acabamos de comentar, cómo las cosas se unen. En el siglo XVIII se perdió la mística. En el siglo XVII y XVI fueron los momentos cumbres de la mística. Si lo analizamos con una situación social, vemos cómo cuadra. Entonces, ¿por qué en el siglo XVIII? Bueno, hay un gran místico italiano, pero bueno, es un ejemplo que sobresale precisamente para ratificar lo que había. ¿Por qué la mística se pierde en el siglo XVIII? Y no hablemos ya del XIX y del XX. Pues por eso, porque las esencias hemos ido dejando de interpretarlas y asumiéndolas, haciéndolas nuestras. Empezamos por la voluntad, muy bien, y terminamos por la mística. Hay otra parte que sí quisiera comentar también, ya vamos a ir cerrando, sí, profesor. Muy bien. Usted habla también de la religión. Yo sí creo, y bueno, yo soy creyente, que si se deja fuera totalmente la parte religiosa, se vive incompleto. Absolutamente, voy a decir una barbaridad. No hace falta creer en Dios para creer en la religión. La religión es nuestra. Si hablamos de la hispanidad, por ejemplo, para centrarnos un poco en la materia que más se trató aquí, y quitamos la religión, no tenemos hispanidad, no tenemos nada. Sí, claro. La religión es la guía. La religión es cultura, la religión es espíritu. Otra cosa son los hombres que fallan, es la iglesia pecadora, es la iglesia... Sí, estamos todos de acuerdo, porque están los hombres, que son los que o pervierten o justifican una labor buena. Pero en realidad la religión es parte esencial del proyecto humano, del proyecto histórico, y de una manera muy especial en nuestra hispanidad. No podemos, es consubstancial a ella la religión. No podemos quitar la religión porque habríamos destruido absolutamente todo. Y digo la barbaridad otra vez. Yo puedo ser ateo, pero es imposible sacar a la religión, y para bien digo, de nuestra hispanidad. Es la esencia de su propio espíritu. Usted dio una plática también de la trampa de la educación en México. ¿Cuál es esa trampa? La SEP. A través de la SEP han manipulado a las generaciones, les han llenado de complejos, de prejuicios, de victimismo. Uno de los complejos es el victimismo. Nosotros somos pobres porque nos invadieron los españoles. Nosotros somos pobres. Siempre hay alguien a quien culpar, como hace ahora los nuevos políticos. Siempre hay, de una manera mucho más feroz. Pero buscar el culpable es justificar cómo te voy yo a dominar. Es una forma de dominio. Victimizarlos. Claro, victimizarlos. Entonces, pobre de mí porque los Estados Unidos, pobre de mí porque este y el otro. Pero ¿y tú? ¿Tú qué has hecho para dejar de ser? Ya no hay culpables, eres tú el culpable, la situación es tuya. No, pero quieren, lo comentó usted hace un momento hacia el principio, quieren distraer. Entonces buscan malvados, eso es la leyenda negra también. Buscan malvados para justificarse ellos mismos. Y pasa así una generación y otra generación y seguimos en lo anodino de no tener esencias. Entonces sí, es una trampa verdaderamente, que inicia con la educación. Por eso, después de las secesiones, se quitó la universidad, se anuló la universidad. Y cuando se dieron cuenta que no podían dejar de tener escuelas y universidad, se fueron a buscar el parámetro francés, que les convenía muchísimo más,
para todo esto desvincularse de la hispanidad, el proceso francés, la manera francesa de hacerlo, y mandaron hacia Francia unos que volvió a inventarse la universidad. No, tenían la universidad más alta, más excelsa, más desarrollada del mundo. Aquí, en toda la hispanidad, pero de una manera muy especial en la Nueva España. ¿Por qué lo destruyo? Porque el tirano necesita desvincularse de todo aquello que va a unir a las personas. Entonces, claro, si empezamos por la educación, por eso tomaron la educación. Una y una son dos. Yo puedo ser mal maestro y tener mala ciencia. Y una me cuesta mucho hacer que entienda a mi alumno que son dos, pero siempre una y una van a ser dos. Pero si manipulo la historia, manipulo el alma de las personas, manipulo su criterio de verdad y son míos. Controlo la voluntad. Controlo la voluntad, como hacían los comunistas, como hacían los nazis, como hacían todas estas... ¿Por qué? Porque han dominado esa voluntad de cada uno de nosotros individual. El otro día escuchaba a una persona que decía, el mexicano no argumenta, no discute porque hay que pensar. Y a veces esa pérdida de voluntad, pues genera esa apatía y como que esa es la parte que, insisto, mirar lejos tratamos de redireccionar, de que sí hay soluciones, pero claro, hay que hacer algo. Las soluciones no llegan solas. No, las soluciones son lucha. Y como ya no tenemos capacidad de lucha, nos han hecho apáticos, comodones, cerramos los ojos ante lo que le pasa a los demás, pues entonces no puede haber futuro así. Necesitamos recuperar el afán de combate, el afán de lucha y combate por la verdad. Y la verdad es justamente lo que nos han quitado. Y si no tenemos la verdad no podemos razonar correctamente. Y la mentira es una injusticia patente. Solo la verdad puede propiciar justicia y libertad, porque es estar esclavos de la mentira, es estar perdidos completamente. Y si a eso le sumamos, como decimos, como parte de esa mentira, el hedonismo que nos marca, solo lo mío, lo que me es placentero, no. Esto es muy curioso porque la persona que tiene voluntad y sigue valientemente unos principios, se esfuerza, lucha, se sacrifica y es el hombre más feliz del mundo. Esa lucha propicia felicidad. Y eso no lo entendemos hoy porque el hedonismo es otra cosa, es naturalismo. Y esto es otra cosa, muy diferente. Pero no entendemos hoy cómo la lucha por las virtudes y ese sacrificio hasta el extremo, como el doctor Tirado, pueden llevar a la felicidad. Claro, por eso hay tantos suicidios, porque estamos vacíos por dentro. Es curioso hoy, voy a contar una anécdota histórico-social y actual. ¿Cómo se quejan de los tiempos de Franco? Yo me crié en los tiempos de Franco, yo estudié en los tiempos de Franco, yo me eduqué en los tiempos de Franco. Entonces, a pesar de que se puede estudiar en los libros y pensar sobre la etapa como cualquier otra etapa histórica, yo tuve la bondad, el privilegio de, además, haber nacido, vivido y me crié en esos tiempos. Y cómo hoy se inventan las cosas. Y, por ejemplo, hoy que se vive en España en plena libertad y todo el mundo es libre y tenemos perrijos porque ya los hijos molestan y todo eso, resulta que tenemos el mayor índice de suicidios. Y el más bajo fue en los tiempos del franquismo desde que se tiene estadísticas. ¿Por qué? Porque en los tiempos de Franco la gente se sentía con futuro, tenía principios, confiaba en algo, creía en algo. Y eso hace que el espíritu del hombre se ennoblezca. Pensar en el suicidio era muy extremo en aquellos tiempos. En cambio es lo normal. Mire, cuando estaba llevando la seguridad de Querétaro y de otras ciudades, era vergonzoso los partes de suicidio. Adolescentes de 14 años, chicas que, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, pero muy, muy claro, de 14 años que se suicidaban porque su pareja homosexual, o otra chica, se había ido con otra. Y va y se suicida la chiquita. ¿Qué tiene esa gente en la cabeza? Una chica que hace 40 y 50 años hubiera sido una persona normal, perfectamente integrada en una sociedad sana, con sus hijos a los que educaba con cariño, pero hoy se suicida porque estamos vacíos y ese instinto no satisface al ser humano. Lo lleva al abismo, lo lleva al suicidio, al vacío. Ese es un problema que sí se ha incrementado mucho en el mundo. En el mundo hay quien dice que es desequilibrios químicos del organismo,
Y seguramente habrá algunos que sí lo sea, pero esa cantidad que existen sí tal vez sea lo que usted señala, o sea que hay un vacío y pues no hay la mística, porque si yo no tengo un objetivo que cumplir, y decía Borges, no creo que sí lo dijo Borges, ¿no? El mayor pecado es no ser feliz. Y hay que ver cómo le hacemos, pero vamos a dar las herramientas. Yo quiero cerrar el programa nuevamente agradeciendo al profesor y comentarles que el profesor Valladares se va a integrar como comentarista con nosotros en este proyecto, lo cual le agradezco mucho. Yo Y lo que agradezco. pues, él tiene un proyecto también que se llama Nuevos Tercios y que pues, aquí le hacemos también el enlace y les pondremos los datos para que también lo búsquenlo en internet, el profesor Amadeo Valladares, ahí lo llevan directo a Nuevos Tercios, imparte cursos muy interesantes sobre hispanidad y otros temas que ojalá pues les sean útiles porque son herramientas. Claro. Son herramientas para poder salir adelante. Y el Profesor, ¿algo más curso, que quiera lo usted? puedo decir, lo del curso de mañana. Mañana Sí, empieza claro. un curso de hispanidad de 6 sesiones, 6 sábados seguidos, el último de este mes y el 1 de julio, y va a ser un curso sobre hispanidad. Lo tienen ahí en el Facebook. Es que ¿En el Facebook están Nuevos Tercios? Y está en Nuevos Tercios publicado el curso que iniciará el sábado a las 10 de la mañana en el Corral de Comedias. O sea, ahí es el lugar. El Corral de Comedias, que todo el mundo conoce, será de 10 a 12 a partir de mañana, de este sábado. Perfecto, profesor. ¿Algo más que quiera agregar, un mensaje final? Yo insisto en los jóvenes, porque están solos. Sí, Están qué solos. bien que dijo eso, están solos. Somos las generaciones anteriores a ellos los culpables por negligencia. No pegues al niño, no grites al niño, no eduques al niño. Y entonces, pues ponle unos jueguitos de estos que ni los nombres me sé, ponle la televisión y pues que en la escuela le digan lo que quieran. No, la primera escuela es la familia. Entonces necesitamos recuperar todo eso y recuperar a los jóvenes. Pero los jóvenes se están resucitando, ¿eh? Los jóvenes se están moviendo. Eso es bueno. Y tenemos que captar a esos jóvenes para darles, dijo, las herramientas, es decir, los conceptos para poder luchar y entusiasmarles con esa lucha. El joven es por naturaleza luchador. Lo están aplastando, lo están apagando. Pues y luego acaban suicidándose. Hagamos un llamado, profesor, a algún joven que esté viendo y escuchando esta entrevista, que se acerque y que venga a decirnos qué es lo que piensan, qué es lo que creen ellos que hay que hacer para motivar una participación mayor de los jóvenes en México y que podamos compartir opiniones, debatirlas y construir algo efectivo y algo positivo ante tantas negativas, ante tantas malas noticias que tenemos hoy en nuestro país y que haya éxito con del Toro, que la verdad es una de las noticias más alentadoras que tenemos en México. ¿Cuál, perdón? Un mexicano que está compitiendo en la Vuelta Ciclista de Italia, que va como puntero, como le llaman allá, y le faltan creo que 2 etapas y puede convertirse en el primer mexicano que pueda ganar una Vuelta Ciclista en Europa. Ojalá pues ánimo. Que haya mucha suerte, y es un joven. Por eso lo quise saltar, porque es un joven que seguramente él tuvo la voluntad de entrenarse y la mística para decir yo quiero lograrlo y lo está logrando. Enhorabuena. Muy bien, pues a seguir luchando. Y no, lo último que tengo que decir es que el agradecimiento es mío por haberme llamado y es un verdadero placer poder colaborar con ustedes en la lucha por el bien y la verdad. Bienvenido, profesor, y muchas gracias a gracias todos. Gracias.